Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Espero que tu proceso individual, personal, de transformación que proviene de ese viaje maravilloso interior que todos tenemos que hacer. En algún momento de nuestra vida tenemos que hacer ese viaje sincero, honesto, hacia la conexión con nuestra alma, que es tan real como la materia que nos rodea. Hoy vamos a hablar justamente sobre cómo sanar y sobre todo cómo trascender una enfermedad. La propuesta que nosotros hacemos desde Espacio de Plenitud es una propuesta en un camino de conciencia para aprovechar no solo la oportunidad de sanar un síntoma, lo que nosotros llamamos un biosíntoma, que es lo que comúnmente se llama enfermedad, sino es ir mucho más profundo para aprovechar esa oportunidad y poder evolucionar. Y que tu vida sane, que tu vida se transforme, que tu vida sea la que tú deseas vivir. Utilizar ese biosíntoma, esa manifestación del cuerpo, como una enorme oportunidad para trascender y transformar. Para ello, tiene que haber una fuerte base científica y la parte científica es la que avala una parte que tenemos que entender, que es la parte biológica. ¿Cuál es el funcionamiento de un órgano? ¿Cuál es el sentido? Y entender que ese órgano no solamente es una función concreta en nuestro cuerpo a nivel biológica, sino que es una reproducción de la intención de una parte de ti. Es decir, si yo me trago algo y lo alojo en el estómago y el estómago está abierto a todo porque tengo que tragar, ¿vale? Tengo que tragar para poder alimentarme y no puedo evitar ese proceso, sino es un proceso abierto, lo tengo que abrir. Mi biología, después de la boca, hago la deglución y esa comida tiene que pasar al estómago y el estómago tiene que estar abierto porque es la actitud, igual que la boca es digamos, la primera barrera para elegir el alimento. Y cuando estoy en el estómago, obviamente, pues es un ejemplo, mi biología me dice que esto es intragable, me quedo en la boca, lo escupo, o esto es indigerible, no lo puedo digerir, ¿vale? Y de ahí, pues te explica un poco la biodesmemorización. Si yo tengo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un cáncer de estómago, pues justamente es algo que era absolutamente intragable y a mí me afectó muchísimo, muchísimo. Y mi cuerpo, en una etapa que representa la etapa más a nivel biológico, en este caso en la placa embrionaria, la capa embrionaria de supervivencia, pues mi cuerpo genera una producción de célula mayor y me está diciendo que evidentemente esto es intragable y tengo que trascender. ¿Qué hacemos con la biodesmemorización, que es nuestra propuesta? Pues lo hacemos en 3 capas. Como te digo, siempre la información te viene para darte un mensaje para que tú evoluciones. Es decir, yo tengo una enfermedad, una dolencia, y esta enfermedad ya me está diciendo algo, pero es que anteriormente las emociones que yo he negado por miedo, por orgullo o por vergüenza, me estaba diciendo algo, no te estás amando. Y yo he persistido en comportarme de una forma que no era de amor hacia mí. No me estaba permitiendo ser yo, la circunstancia que fuera. Hasta que una parte de mi proceso de experiencia humana necesariamente tiene que verlo reflejado en el cuerpo para que yo pueda volverme a redirigir mi vida hacia donde yo deseo vivir. Es decir, yo tenía un propósito en esta vida y como consecuencia de que yo me desvié de ese camino hacia vivir esto, me desvié muchísimo,
me desviaba un poquito y eran mis emociones, mi brújula interior me estaba diciendo que vuelve a colocar tus coordenadas y hazlos coincidir con las coordenadas que tiene tu alma, que es lo que tú has venido a vivir. Pero como me desvié un poquito las emociones y las pude negar, me negaba, esto se ha ido apartando tanto que no tiene más remedio que el conflicto emocional que traducirse en un conflicto biológico. Entonces, la primera parte consiste en entender cuál es el sentido biológico, comprendiendo cuál es el conflicto, te he puesto el ejemplo del estómago, cuál es el conflicto que me está diciendo ese biosíntoma. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer con eso? Pues la propuesta que nosotros hacemos es, hay un método que se llama biodesmemorización, que cogemos el sentido biológico, cogemos la lógica biológica, integramos esa información, es decir, ¿cuál es la información? En este caso, un cáncer de estómago. La información es, estoy viviendo una circunstancia de esta forma. Recuerda, tú puedes tener una circunstancia y tu hermano vivirla igual que tú, por ejemplo, y él no interpretarlo como tú lo interpretas. Entonces, como tú lo vivas, si hay una manifestación biológica, si hay una enfermedad, tú lo estás interpretando de una forma para aprender algo. Y esto es lo primero que tenemos que aceptar para integrar y después trascender. Bien, o sanar y después trascender. La primera etapa es comprender la lógica biológica detrás de esa manifestación física, ¿bien? Y después integramos y trascendemos. ¿Qué es integrar? Integrar es coger el mensaje, cuál es el conflicto que yo tengo en el estómago, que mi cuerpo me está diciendo, atienda esto es prioritario. Y te lo pongo en un órgano para que tú lo veas con claridad. Primero tienes que aceptar, ¿vale? Entonces, si yo tengo esa circunstancia, ese biosíntoma, estoy poniendo un ejemplo, pues cojo esa situación, acepto, es verdad, me estoy tomando esto, no sé, esta circunstancia con respecto a mi familia, que era una herencia, que teníamos que, o que teníamos que tener cada uno lo suyo, pero resulta que mi padre me desheredó y no puedo coger esa herencia, es totalmente injusto, esto es intragable, esto no lo puedo digerir. ¿Bien? Esto es imposible de digerir. Y esto para mí era muy importante y lo he vivido así y me lo está diciendo mi estómago. Bien, cojo esa información y lo llevo a un proceso que se llama desmemorización. Integro una parte y luego trasciendo. ¿Cómo integro esa parte? Pues integro la información con un método que son 7 niveles, que está en el subconsciente la información, y yo entro de una forma fácil, no es un método hipnótico, no es un método complicado, sino hay que entender los niveles, las máscaras de cada uno de los niveles, hago un proceso hermosísimo, tengo la información y tengo la información que deseo desmemorizar a nivel emocional, ¿vale? Y voy empezando a entender cómo esa emoción proviene de un conflicto en un patrón. Es decir, si yo estoy viviendo esta circunstancia que estoy diciendo esto es absolutamente intragable o indigerible, en este caso en el estómago, pues no lo puedo digerir, es que de alguna forma yo tengo que darme cuenta que no es solo esa circunstancia, sino que detrás de todo eso hay una desvalorización por mi parte. De hecho, está en la boca del estómago, está en el estómago, pertenece al chakra número 3, que pertenece obviamente a la parte de yo no puedo, cuando estoy en distorsión. Entonces me está diciendo, yo no puedo con esto, significa que yo tengo un modelo en mi vida, un modelo que estoy repitiendo, eso es un patrón. Es decir, manifestación biológica, biosíntoma, enfermedad. Siguiente, conflicto emocional. Siguiente, patrón. ¿Vale? ¿Y cuál es el patrón? Bueno, pues el patrón puede ser, estoy hablando de un ejemplo, habría que ver cada caso, el patrón puede ser que necesariamente yo he vivido acontecimientos, y eso se calcula haciendo ciclo biológico celular memorizado, que es lo que hizo Mark Flechet, la propuesta que hizo, que es ciencia, insisto, esto es ciencia, y decía que lo que tú estás viviendo, cuando tú tienes un ejemplo, el cáncer o cualquier otra circunstancia, la mitad del tiempo biológicamente tuviste una circunstancia muy parecida, ¿vale? Y pegado a una cosa que se llama instante sagrado, son círculos del tiempo, ¿bien? Círculo del tiempo que desde atrás se vuelve a repetir y vuelve otra vez.
Entonces te das cuenta y puede con esta biodesmemorización también desmemorizar eso. Pero no solo eso, sino que te metes en el apartado más importante, que es, wow, yo he vivido esto y el patrón que se está repitiendo es una autodesvalorización. Esto es lo que yo vengo a aprender en esta vida. No es solamente quitarme síntomas a nivel de ese cáncer de estómago, sino vengo a que ese cáncer de estómago no solo lo sane, sino lo pueda trascender, a que esta desviación que yo no me permití ver, la reconduzca con lo que yo vengo a vivir en esta vida y vuelvo a sentirme pleno y plena conmigo, viviendo en coherencia con mis dones, con mis dichas. Bien, entonces ya cogeríamos y nos meteríamos en una parte muy importante, porque ese ciclo, si yo tengo 40 años, a la mitad del tiempo fue a los 20, a la mitad del tiempo fue justo, vuelvo a repetir, porque también se produjo a la mitad de esos 20, es decir, a los 10 años, y después los 5 años. Algo pasó, 5, 10, 20 y ahora 40, ¿vale? Círculo del tiempo, círculo biológico celular memorizado. Está memorizado, no aprendí esa información. Bien, entonces, si estoy a los 5, el siguiente a la mitad del tiempo, 2 y medio, ya pertenece a proyecto sentido, es decir, a la parte que es importantísima, que es la de la concepción, la gestación y dar a luz, y después 3 años después de haber nacido. Bien, esto se llama proyecto sentido, es una memoria que está ahí, es una programación que tengo de mi madre y que lo vamos a ver en el próximo vídeo. Te seguiré contando sobre esto que es sumamente apasionante y absolutamente real. Espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Este sería el vídeo número 1 sobre integrar y trascender una enfermedad y nos vemos en el vídeo número 2. Muchas gracias. Cualquier información que desees sobre esto que te estoy explicando sobre los cursos, página web espaciodeplenitud.com, ¿vale? Ahí aparecen cursos y ahí te informo especialmente esto que tiene que ver con las enfermedades, está en Biofulness. Bien, muchas gracias. Gracias.